No, Megalobox no es el típico anime de deporte con el que uno se encuentra cuando busca un anime de boxeo. Sí, el protagonista es Joe y sí, el protagonista es un boxeador. Sin embargo, lejos está este anime de ser uno de esos típicos animes deportivos donde el protagonista es puro espíritu y pura pasión buscando nunca rendirse. Porque esto no sucede en Megalobox. Joe es un boxeador de barrio bajo con fuego en su interior que se dedica al boxeo porque es lo que lo apasiona, su forma de vivir. Es la única forma que este sujeto encuentra para entenderse a sí mismo y para entender al mundo en el que vive. La particularidad que diferencia a Joe de otros protagonistas o de otros peleadores dentro de esta misma serie es que él es un peleador que pelea en cuero, él no tiene ningún problema, él se manda arriba del cuadrilátero sin ninguna protección porque el Megalobox en este universo es un tipo de pelea con ayuda mecánica, pero Joe va en cuero porque el tipo se la rebanca contra cualquiera que tenga enfrente. Es un boxeador de la vieja escuela, con hambre de gloria, pero no por plata, por fama o por alguna de esas cosas banales, sino por el simple hecho de tener un fuego en su interior que lo impulsa a seguir peleando y a seguir mejorando. Ese es Joe, un boxeador de barrio bajo que se abrió camino por los cuadriláteros ilegales para llegar y ganar la copa. Ese fue el primer Joe, el primero que conocimos en la primera temporada, entero, sólido, ejercitado, en forma, pero muy lejos está del Joe de la segunda temporada y de la más interesante de esta franquicia. El gimnasio Nowhere, gimnasio ningún lugar, ese era su hogar junto con Sachio, su entrenador, y con todos los amigos que había recolectado a lo largo de su camino. Sin embargo, una tormenta que se llevaría todo a su paso acabaría con todos los sueños y con el hogar que tenía Joe y con el plan perfecto que tenía para su familia que había logrado conseguir después de recorrer un camino tan largo. ¿Qué fue lo que pasó? La edad le pasó factura a Nambu, el entrenador de Joe, que terminó falleciendo mientras Joe peleaba arriba del cuadrilátero, porque esa es la forma de Joe de corresponder el sueño que ellos dos tenían, de ser campeones y de pelear hasta el último momento. Con la excusa de que iba a usar el dinero de la pelea para seguir alimentando a su familia en el gimnasio Nowhere, Joe se subió al escenario esquivando la realidad, esquivando la muerte de Nambu y esquivando todos los problemas que venían después de eso, ya que Sachio fue quien se hizo cargo de Nambu y quien estuvo visitándolo día a día en su larga agonía hasta que finalmente falleció y Joe no estuvo ahí para presenciarlo, porque estaba huyendo arriba del cuadrilátero. Eso fue lo que terminó destruyendo a la familia de Joe y lo que terminó derrumbando al gimnasio Nowhere. No quiero verte nunca más, ya no sos parte de esta familia, le gritó Sachio a Joe, quien, resignado por todo el dolor no solamente de perder a Nambu y de perder la pelea y de perder su categoría profesional, terminó huyendo y siendo justamente el título de la serie, Nomad. Megalobox Nomad, un peleador nómada que huye de su pasado y que no tiene hogar. No es casualidad que esta serie tenga un soundtrack en español y que además se vean tantos tintes latinos y especialmente mexicanos en los rasgos de varios de sus personajes, como es Chief, que lo vimos en la segunda temporada, el cual por ejemplo celebraba el paso del Camino de los Muertos, adornando su hogar con flores, pero al mismo tiempo siendo desplazado de ese lugar y siendo rechazado por ser un inmigrante. Vemos que es una serie que todo el tiempo nos está recordando que el hogar es un lugar que uno construye, que no es el lugar de nacimiento. Como vimos, Chief, toda su población y gran parte de los peleadores y de los personajes de esta serie son probablemente inmigrantes o refugiados que huyeron de otra tierra buscando un futuro mejor. Pero vemos que hay una gran división en este futuro casi apocalíptico, donde vemos que la pobreza está constantemente al lado y en contraste de la enorme riqueza, donde vemos empresarios como los de Rosco, inescrupulosos con tal de usar la vida humana si es necesaria para proyectos militares y para seguir agrandando sus billeteras. La canción del colibrí nos recuerda a un viajero que está buscando su camino a casa, igual que lo hacía Joe, igual que lo hacía Chief y igual que lo hacían varios de los peleadores que se subían al cuadrilátero de Megalobox. El colibrí representa esa luz, esa esperanza, esa última añoranza de recordar el camino y de volver a ver esa ruta de camino a casa perdida por la desesperanza que genera este triste futuro y esa triste melancolía inalcanzable que separa y divide la vida de las personas como si de castas se tratase. Mientras Joe huía de su pasado, se atormentaba y lastimaba aún más su cuerpo,
Chief le recordó que su hogar no es donde nace, sino que su hogar es el que construye, incluso después de haberlo perdido. Igual que él, que lo perdió todo, había perdido a su esposa y a su hijo, pero aún así amaba a su comunidad y quería lograr un hogar para ellos. Y lo logró, pero a costa de su vida. Entonces Joe se dio cuenta en ese momento que su vida y su pasado ya no eran importantes y que si él realmente quería un hogar tenía que dejar de lado su egoísmo y tenía que darlo todo por los demás. Por eso regresó, para ayudar a los demás, a los chicos que grandes todavía seguían siendo indefensos y maltratados en diferentes aspectos. Joe era consciente que él ya no era el futuro y que no era el pasado, sino que él mismo era su propio presente, que había sido la esperanza de Chief, pero aún más importante, era el único que podía reconstruir el gimnasio Nowhere y el que podía reunir nuevamente a su familia, a costa de su propio egoísmo, de querer subir al cuadrilátero y poner en riesgo su vida, igual que lo hizo Chief, porque eso es lo que los boxeadores hacen, eso es lo que los deportistas hacen, poner en riesgo su vida, cristalizar todo su ser en un fugaz destello que es el deporte. Espejado con su contrincante final, Mac, Joe se ve igual, se ve reflejado y al mismo tiempo se ve adorado por Mac, ya que Joe fue el que le dio a Mac en primer momento su inspiración para subirse a ese cuadrilátero, porque seguía siendo el héroe y el campeón de muchos, como lo era para Chief. Tanto Joe como Mac, los dos perdieron todo, los dos habían perdido su hogar, su motivación y la esperanza de volver a subirse a ese ring. Pero en una de las casualidades más trágicas de la vida, los dos terminaron encontrándose en lo que es muy probablemente la pelea final en la vida de ambos. Reconstruyendo su hogar a lo largo de su camino de redención, Joe nos demuestra que el hogar es el que uno construye y que incluso si uno es rechazado y incluso si uno se fue por voluntad propia y con sus valores tambaleantes, el regreso y la redención son posibles siempre y cuando uno tenga un objetivo fijo y el corazón puesto en ayudar a los demás, igual que lo hizo Joe hasta el último momento. Por eso me encanta este anime, por eso esta serie es diferente, por eso no solamente el soundtrack y la animación son unos ingredientes perfectos que logran una ergonomía excelente en toda esta obra que nos recuerda los valores de la vieja escuela, el hogar, la libertad, el ayudar a los demás, el compañerismo, el tener un refugio del salvaje mundo que espera afuera. De eso se trata Megalobox, por eso es un anime hermoso y lo recomiendo a todo aquel que no lo haya visto. Nos veremos en un próximo video. Adiós.